en varias camionetas blancas llegaron hasta la casa de José María en la colonia Miguel Alemán, Acayucán, Veracruz. No venían a negociar, no venían a intimidar con palabras. Venían por él y tenían un plan claro. Algunos dispararon directo a la fachada, mientras otros forcejeaban con la puerta principal, intentando tumbarla a tiros. Era un operativo coordinado, el tipo de ataque que normalmente termina con un levantón exitoso y un empresario desaparecido. La colonia Miguel Alemán es una zona residencial donde estos enfrentamientos no son comunes, pero la presencia del crimen organizado en Veracruz ha convertido cualquier lugar en territorio de riesgo. Los sicarios llegaron con la confianza de quien ha hecho esto antes, con la seguridad de quien no espera resistencia real. Se equivocaron completamente. Pero José María no estaba esperando ayuda del exterior. No estaba rogando por su vida o negociando términos. Estaba esperando con su arma cargada, en posición defensiva, con la frialdad de quien ya había tomado esta decisión hace tiempo. No iba a ceder ante ningún mugroso que llegara a intimidarlo en su propia casa. La diferencia entre ser una víctima y ser quien controla la situación a veces se mide en segundos de preparación mental, mientras los delincuentes se esforzaban por entrar, forzando cerraduras y disparando a la puerta. Este empresario de transporte de carga ya tenía calculada su estrategia. No era pánico, no era desesperación, era preparación pura transformada en acción. El momento decisivo llegó cuando los sicarios finalmente lograron entrar a la propiedad. No duraron ni 5 segundos dentro de la casa. Bastó una ráfaga bien colocada desde el interior para que toda la situación cambiara completamente de dirección. Los mismos que llegaron como un comando imparable, confiados en su superioridad numérica, salieron huyendo como si se hubieran metido a la casa completamente equivocada. El resultado fue tan absurdo como revelador. Los valientes sicarios huyeron como ratas asustadas, dejando atrás su intento de levantón y probablemente preguntándose cómo diablos había salido todo tan mal. Un grupo de al menos 10 personas fuertemente armadas corrió despavorido como si estuvieran enfrentando al mismísimo Rambo de Acayucán. Pero la realidad es que solo se enfrentaron a un empresario que se cansó de ceder terreno ante el crimen organizado. La escena completa quedó grabada en video, y cuando comenzó a circular por redes sociales, la reacción fue inmediata. No se viralizó solo por la valentía espectacular de José María. Se viralizó porque representa algo que muchos mexicanos desearían poder hacer, pero no se atreven. Defender su casa, su familia y su dignidad, aun si esto significa enfrentar a un escuadrón armado con superioridad numérica. Este enfrentamiento no fue casualidad ni suerte del momento. José María ya había pasado por eso antes, en 2022, cuando también se defendió exitosamente. Pero esa vez, las consecuencias fueron mucho más definitivas para uno de sus atacantes. Y esa experiencia previa explica por qué estaba tan preparado este día. José María es empresario de transporte de carga en Veracruz, un sector que automáticamente lo convierte en blanco frecuente del crimen organizado. Los transportistas manejan rutas específicas, horarios relativamente predecibles, cargas de valor variable y, desde la perspectiva criminal, representan un ingreso constante y renovable a través de la extorsión sistemática. Es un negocio perfecto para los criminales, víctimas fijas con capacidad de pago comprobada. Pero la diferencia entre José María y otros empresarios en su situación radica completamente en la preparación. Este hombre cuenta con entrenamiento formal y profesional en manejo de armas. No es alguien que simplemente compró un arma en el mercado negro y esperó lo mejor cuando llegara el momento. Su preparación es sistemática, metódica y completamente legal. El aspecto legal es absolutamente crucial en esta historia. José María tiene su permiso de portación completamente en regla y actualizado. En México, obtener un permiso legal para portar armas requiere cumplir con requisitos específicos bastante exigentes. Exámenes psicológicos exhaustivos, capacitación técnica certificada, verificación de antecedentes penales limpios y un proceso burocrático extenso que puede tomar meses. No es algo que se consiga de la noche a la mañana. Y menos aún mantenerlo activo requiere renovaciones periódicas. Pero hay algo más que lo distingue definitivamente de un civil común. Sus contratos activos con instituciones militares mexicanas. José María mantiene vínculos profesionales directos con la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y la Secretaría de Marina, SEMAR, lo que habla de un nivel de credibilidad institucional y confianza gubernamental poco común. Estos contratos no se otorgan a cualquier empresario.
requieren verificaciones exhaustivas de antecedentes, referencias comerciales sólidas y un historial completamente limpio. La mentalidad de José María refleja perfectamente a quien se cansó de ceder terreno ante la extorsión. En el mundo del transporte de carga mexicano, la extorsión es una realidad diaria y sistemática. Los empresarios del sector enfrentan constantemente la misma disyuntiva: pagar cuotas regulares al régimen organizado o arriesgarse a las consecuencias progresivamente más violentas. La mayoría elige pagar porque las alternativas parecen limitadas y el Estado no ofrece protección real. Pero José María eligió conscientemente una tercera opción: defensa armada legal y preparada. No se trata de buscar confrontación o convertirse en justiciero. Se trata de estar completamente preparado cuando la confrontación inevitablemente llegue a su puerta. Su casa no es solo su hogar familiar. Es su línea defensiva final donde él controla las variables. El empresario representa algo mucho más amplio en el contexto actual de México. Cuando la autoridad se borra, cuando el Estado no puede garantizar protección efectiva a ciudadanos productivos, algunos eligen no ser víctimas pasivas. No están buscando hacer justicia por propia mano. Están ejerciendo su derecho constitucional a la legítima defensa cuando no hay otras opciones reales disponibles. José María no es nuevo en esto. En 2022, ya había sido atacado por exactamente el mismo motivo: negarse rotundamente a pagar extorsión al crimen organizado. Ese episodio anterior explica muchísimo sobre por qué estaba tan sistemáticamente preparado en el enfrentamiento reciente. La experiencia previa fue su universidad en defensa personal armada. El patrón criminal es predecible y escalado. Los grupos del crimen organizado identifican empresarios prósperos del transporte, investigan sus rutas, horarios y capacidad económica, y después comienzan con amenazas progresivamente más agresivas. Primero llegan las llamadas telefónicas intimidatorias, después las amenazas directas con nombres y direcciones específicas, y finalmente los intentos físicos de levantón cuando el objetivo comercial se niega sistemáticamente a cooperar con el esquema de extorsión. En 2022, José María ya había pasado por todo este proceso metodológico de intimidación criminal. Los delincuentes habían agotado las amenazas verbales y decidieron pasar a la acción directa. Llegaron a su propiedad con la intención de llevárselo físicamente para convencerlo de que pagar la extorsión era su única opción viable de supervivencia empresarial. La diferencia crucial es que en aquel enfrentamiento de 2022, José María también se defendió exitosamente, pero las consecuencias fueron mucho más definitivas y letales. Uno de los agresores terminó muerto en el intercambio de disparos. Este detalle cambia completamente la narrativa y el contexto. No estamos hablando de advertencias mutuas o intimidación recíproca. José María ya había demostrado públicamente que estaba completamente dispuesto a usar la fuerza letal para defenderse. El hecho de que los criminales regresaran 2 años después, conociendo perfectamente lo que había pasado en 2022, habla de varias dinámicas interesantes del crimen organizado. Primero, que la presión de extorsión en el sector del transporte es tan sistemática y lucrativa que los grupos criminales están dispuestos a arriesgar enfrentamientos armados letales. Segundo, que posiblemente cambiaron de estructura criminal, liderazgo o personal operativo, porque quienes conocían directamente el antecedente violento de José María probablemente no habrían recomendado intentarlo nuevamente. La evolución del riesgo también es reveladora de la escalada criminal. En 2022, enfrentó un ataque con menos personas, pero en 2024 llegaron 10 sicarios coordinados en múltiples vehículos. El crimen organizado escaló significativamente su respuesta, posiblemente interpretando la resistencia armada exitosa de José María como un desafío directo que requería mayor fuerza, más personal y mejor coordinación. Pero José María también evolucionó durante esos 2 años. Su experiencia previa le permitió perfeccionar su estrategia defensiva, mejorar su preparación táctica y fortalecer su resolución mental. Su preparación no se quedó estática después del primer enfrentamiento. Siguió desarrollando sus capacidades de defensa personal y su posición estratégica en su propiedad. Estamos viendo más civiles armados y menos miedo a los cárteles en México. Esta no es una percepción. Es una realidad documentada que está cambiando la dinámica tradicional entre crimen organizado y sociedad civil. José María representa perfectamente esta tendencia creciente de ciudadanos que deciden no ser víctimas pasivas ante la ausencia de protección gubernamental efectiva. El fenómeno de autodefensa civil está creciendo en todo el país, pero no de manera desordenada.
Los casos más exitosos, como el de José María, comparten características específicas: preparación formal, marco legal sólido y mentalidad táctica desarrollada. No estamos hablando de vigilantismo improvisado, sino de defensa personal profesional dentro de los límites legales. El marco legal mexicano permite la aportación de armas para la defensa personal, pero los requisitos son exhaustivos y el proceso es complejo. Ciudadanos como José María que cumplen todos los requisitos representan una minoría preparada que puede ejercer legalmente este derecho. Su entrenamiento formal en manejo de armas no solo es recomendable, es indispensable para usar un arma de manera efectiva bajo presión extrema. Los contratos de José María con la Sedena y la Semar no son solo credenciales comerciales, son indicadores de confianza institucional. El gobierno mexicano no otorga contratos militares a empresarios con antecedentes cuestionables o vínculos criminales. Esta relación profesional le otorga legitimidad adicional a su derecho de autodefensa y credibilidad ante las autoridades cuando ocurren enfrentamientos. La preparación como diferenciador es crucial. Tener un arma no garantiza saber usarla efectivamente cuando llegue el momento crítico. José María no solo tiene el arma, tiene el entrenamiento, la experiencia previa y la mentalidad necesaria para usarla bajo presión. Esta combinación de factores explica por qué pudo neutralizar exitosamente a 10 atacantes. El impacto viral de su video tocó una fibra sensible en la sociedad mexicana, porque representa algo que muchos desearían poder hacer, pero no se atreven: defender la casa, la familia y la dignidad personal se está convirtiendo en una aspiración ciudadana ante la falta de protección estatal efectiva. José María se convirtió en símbolo involuntario de resistencia civil. Cuando la autoridad se borra, cuando el Estado no puede garantizar seguridad básica a ciudadanos productivos, algunos eligen no ser víctimas. No están buscando convertirse en justicieros o tomar la ley en sus manos. Están ejerciendo su derecho constitucional a la legítima defensa, cuando no existen otras opciones reales de protección. José María no está solo en esta situación. Representa a muchos otros empresarios, comerciantes y ciudadanos productivos que se preguntan cuánto más podrán resistir sin que el Estado realmente haga algo efectivo para protegerlos. Su caso exitoso está inspirando a otros a considerar la autodefensa legal como alternativa viable ante la extorsión sistemática. Acayucán, Veracruz, no es un lugar elegido al azar para este enfrentamiento. Esta región representa un corredor estratégico fundamental para el transporte de carga en el sureste mexicano, lo que automáticamente lo convierte en una zona de interés para el crimen organizado. Los empresarios del transporte que operan desde aquí manejan rutas que conectan puertos, centros industriales y mercados regionales. La colonia Miguel Alemán, donde vivía José María, es una zona residencial de clase media que refleja el éxito económico de empresarios locales. Pero su prosperidad visible también los convierte en blancos naturales para la extorsión. Los criminales no eligen víctimas pobres, eligen víctimas con capacidad de pago demostrada y rutinas predecibles. Veracruz ocupa una posición geográfica crucial en las rutas del crimen organizado mexicano. El estado tiene costa en el Golfo de México, fronteras con múltiples estados y una infraestructura de transporte desarrollada. Estas características lo convierten en territorio disputado por diferentes grupos criminales, que buscan controlar corredores de tráfico y oportunidades de extorsión. La industria del transporte en esta región enfrenta presiones específicas del crimen organizado. Los transportistas manejan mercancías de valor variable, conocen rutas específicas y mantienen horarios relativamente predecibles. Desde la perspectiva criminal, representan objetivos perfectos, víctimas fijas con ingresos regulares y capacidad de pago a largo plazo. Las modalidades de extorsión en el sector han evolucionado. Ya no se trata solo de cuotas semanales o mensuales. Los grupos criminales han desarrollado esquemas más sofisticados, que incluyen seguros para los vehículos, permisos para circular por ciertas rutas y protección contra otros grupos criminales. Todo esto respaldado por amenazas de violencia escalada. El impacto económico de la extorsión afecta toda la cadena logística regional. Los empresarios que pagan extorsión tienen que trasladar esos costos a sus clientes, encareciendo el transporte y afectando la competitividad. Los que se niegan a pagar, como José María, enfrentan amenazas directas pero mantienen sus márgenes operativos. La respuesta de las autoridades locales ha sido inconsistente.
Mientras algunos funcionarios municipales y estatales reconocen el problema públicamente, las soluciones efectivas son limitadas. Los operativos ocasionales no resuelven la presencia sistemática del crimen organizado en la región. La presencia de múltiples grupos criminales en Veracruz crea dinámicas complejas. No hay un solo cártel controlando todo el territorio, sino varios grupos compitiendo por rutas, mercados y oportunidades de extorsión. Esta fragmentación criminal aumenta la violencia, pero también crea oportunidades para ciudadanos preparados como José María. Los empresarios de transporte en la región han desarrollado redes informales de comunicación para compartir información sobre amenazas, rutas peligrosas y estrategias de seguridad. José María forma parte de esa comunidad empresarial que ha decidido no ceder ante la extorsión sistemática. La ausencia de protección estatal efectiva es el contexto que explica por qué ciudadanos como José María toman la autodefensa en sus manos. Cuando el Estado no puede garantizar seguridad básica a empresarios productivos, algunos deciden no esperar una protección que nunca llega y se preparan para defenderse legalmente. Los tiempos de respuesta de las autoridades en situaciones de emergencia son una realidad que todos los empresarios amenazados conocen. Cuando los sicarios están forzando tu puerta, no hay tiempo para llamar al 911 y esperar que llegue la ayuda. La autodefensa inmediata se convierte en la única opción real de supervivencia. El marco legal mexicano sí permite la aportación de armas para defensa personal, pero los requisitos son exhaustivos y el proceso burocrático es complejo. La Secretaría de la Defensa Nacional regula estrictamente quién puede obtener permisos de portación, requiriendo exámenes psicológicos, capacitación técnica, verificación de antecedentes y justificación de la necesidad de protección. José María cumple todos estos requisitos legales, lo que le otorga legitimidad total para defenderse con armas. Su permiso de portación vigente, su entrenamiento certificado y sus contratos con instituciones militares lo colocan en una posición legal sólida cuando ocurren enfrentamientos como el que vivió. Los procedimientos posteriores a un enfrentamiento de autodefensa son complejos. Cuando un ciudadano se defiende legalmente, debe demostrar que actuó en legítima defensa, que usó fuerza proporcional a la amenaza y que no tenía otras opciones disponibles. José María, con su historial legal limpio y preparación documentada, tiene ventajas en estos procesos. La investigación oficial de casos como este generalmente se enfoca en verificar la versión del ciudadano que se defendió. Las autoridades revisan evidencias físicas, testimonios de vecinos, antecedentes de los ataques y la proporcionalidad de la respuesta defensiva. Los videos de seguridad, como el que se viralizó en este caso, proporcionan evidencia crucial. El mensaje institucional ante casos de autodefensa legal es ambiguo. Públicamente, las autoridades reconocen el derecho ciudadano a la legítima defensa, pero también expresan preocupación por posibles escaladas de violencia. Esta ambigüedad refleja la tensión entre derechos individuales y responsabilidad estatal de seguridad pública. Las limitaciones operativas de las fuerzas de seguridad son evidentes en regiones como Veracruz. El crimen organizado tiene capacidad de movilización rápida, conocimiento territorial detallado y recursos para sostener presión constante. Las autoridades, con recursos limitados y procedimientos burocráticos, frecuentemente llegan tarde a las emergencias. La relación entre empresarios amenazados y autoridades locales es compleja. Algunos funcionarios son genuinamente comprometidos con la seguridad ciudadana, pero carecen de recursos. Otros tienen vínculos cuestionables con grupos criminales. Esta realidad obliga a empresarios como José María a depender de su propia preparación defensiva. La política gubernamental de abrazos no balazos ha sido criticada por empresarios del sector privado que enfrentan extorsión sistemática. Perciben que esta estrategia los deja vulnerables ante grupos criminales que no respetan gestos pacíficos y solo entienden el lenguaje de la fuerza. El caso de José María está forzando adaptaciones en la estrategia del crimen organizado regional. Los grupos criminales están descubriendo que no todos los empresarios del transporte son víctimas fáciles y que algunos están preparados para defenderse letal y efectivamente. Esta realidad está cambiando sus cálculos de riesgo-beneficio. La evaluación criminal de los objetivos ahora debe considerar nuevas variables. Ya no basta con identificar empresarios prósperos. Ahora necesitan investigar si tienen entrenamiento militar, permisos de armas, experiencia previa en enfrentamientos o vínculos con instituciones de seguridad.
José María ha demostrado que atacar al objetivo equivocado puede resultar en sicarios muertos. Los grupos criminales están modificando sus metodologías de extorsión. Las aproximaciones directas y agresivas, como las que se usaron contra José María, están siendo reemplazadas por estrategias más cautelosas. Algunos están optando por presión económica indirecta, amenazas a familiares o sabotaje a equipos de transporte, en lugar de confrontaciones armadas directas. El efecto disuasorio de caos como este es real, pero limitado. Mientras algunos grupos criminales evitan empresarios que saben que están preparados para defenderse, otros interpretan la resistencia como un desafío que requiere mayor fuerza. La escalada puede ir en ambas direcciones, menos ataques o ataques más violentos. La adaptación táctica del crimen organizado incluye mejor inteligencia previa. Los grupos están invirtiendo más tiempo en investigar a sus objetivos potenciales, identificando rutinas, capacidades defensivas y vulnerabilidades específicas. El ataque improvisado está siendo reemplazado por planificación más sofisticada. Las redes de comunicación entre empresarios amenazados se han fortalecido después del caso de José María. Los transportistas comparten información sobre amenazas, identifican patrones criminales y coordinan estrategias de seguridad. Esta solidaridad empresarial está complicando las operaciones criminales. El cambio en la percepción de riesgo criminal es significativo. Los sicarios que sobrevivieron al enfrentamiento con José María han compartido su experiencia con otros grupos. La historia de 10 sicarios huyendo de un empresario se ha convertido en advertencia dentro de los círculos criminales sobre la importancia de evaluar mejor a sus objetivos. La profesionalización criminal en respuesta a la resistencia ciudadana incluye mejor armamento, más personal por operativo y estrategias de escape más elaboradas. Los grupos que continúan operando en la región han mejorado sus capacidades para enfrentar posible resistencia armada. Las consecuencias imprevistas incluyen el aumento en la demanda de entrenamiento en armas y permisos de portación. Otros empresarios del sector están siguiendo el ejemplo de José María, buscando preparación legal para defenderse. Esta tendencia está creando una nueva dinámica de seguridad privada en el sector transportista. La respuesta criminal también incluye intentos de intimidación legal. Algunos grupos están presentando denuncias falsas contra empresarios que se defienden, tratando de usar el sistema judicial para presionar a quienes se resisten a pagar extorsión. Esta táctica busca desalentar la autodefensa a través de procesos legales complicados. El caso de José María plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de la seguridad en México. ¿Es la autodefensa legal una solución sostenible o simplemente un parche a la ausencia de protección estatal? La respuesta no es simple, pero los hechos sugieren que ciudadanos preparados pueden defenderse exitosamente cuando el Estado no puede protegerlos. El dilema ético de la autodefensa armada divide opiniones. Algunos argumentan que es un derecho constitucional que debe ejercerse cuando no hay alternativas. Otros temen que normalizar la autodefensa pueda escalar la violencia general. José María representa el lado exitoso de este debate. Defensa legal, proporcional y efectiva. La replicabilidad del modelo de José María enfrenta limitaciones prácticas. No todos los empresarios amenazados tienen acceso a entrenamiento militar, recursos para obtener permisos legales o la mentalidad necesaria para usar fuerza letal bajo presión. Su caso es ejemplar, pero no universalmente aplicable. Las consecuencias sociales de una ciudadanía más armada son complejas. Por un lado, puede disuadir al crimen organizado de atacar objetivos que saben están preparados para defenderse. Por otro lado, puede escalar la violencia general si los criminales responden con mayor fuerza. El equilibrio es delicado y las consecuencias son impredecibles. La responsabilidad del Estado en esta situación es innegable. Cuando las instituciones de seguridad no pueden proteger a ciudadanos productivos, algunos tomarán la protección en sus manos. José María no eligió esta situación. La situación lo eligió a él. Su preparación fue una respuesta racional a una amenaza real y sistemática. Las políticas públicas deben evolucionar para abordar esta realidad. El gobierno necesita reconocer que la autodefensa legal es consecuencia de la falta de protección estatal, no la causa del problema. Facilitar el acceso legal a entrenamiento en armas y permisos de portación podría ser más efectivo que restringirlos. Los modelos internacionales ofrecen lecciones importantes. Países con altas tasas de portación legal de armas y entrenamiento ciudadano han logrado equilibrios entre seguridad personal y orden público.
México podría estudiar estas experiencias para desarrollar políticas más efectivas. La tecnología está cambiando las opciones de autodefensa, sistemas de seguridad doméstica, aplicaciones de emergencia y comunicación instantánea con autoridades. Están complementando la defensa armada tradicional. José María podría haber usado tecnología adicional para documentar mejor el ataque y acelerar la respuesta oficial. La construcción de paz a largo plazo requiere abordar las causas estructurales del crimen organizado: pobreza, falta de oportunidades, corrupción e impunidad. Pero mientras estas soluciones de fondo se desarrollan, ciudadanos como José María necesitan protección inmediata. El mensaje final del caso de José María es complejo pero esperanzador. Demuestra que ciudadanos preparados pueden defenderse exitosamente del crimen organizado cuando actúan dentro del marco legal. Su ejemplo está inspirando a otros empresarios a buscar preparación similar, creando una nueva dinámica de resistencia civil al crimen. La responsabilidad compartida entre Estado y ciudadanos es inevitable en el contexto actual. El gobierno debe mejorar la seguridad pública, pero los ciudadanos también deben prepararse para protegerse cuando sea necesario. José María encontró el equilibrio correcto entre estos dos elementos. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos.